Muy buenas a Tokiki. Empezamos cardiología, aunque esta parte la podíamos haber incluido ya en fisiología, pero bueno, la meto en cardiología y empezamos el bloque del tirón. Interrogantes principales de este vídeo, voy a ir un poco rápido porque no quiero pasarme de los 10 minutos, pero siempre me paso. ¿Qué es el gasto cardíaco? ¿Qué tiene que ver con la insuficiencia cardíaca? Primer punto que vamos a tratar enseguida. ¿Qué es o cómo responde el cuerpo ante una insuficiencia cardíaca? Y vamos a ver las distintas maneras de esa respuesta, que es cómo actúa el sistema nervioso simpático para compensar la insuficiencia cardíaca y cómo actúa el sistema renina-angiotensina-aldosterona para compensar la insuficiencia cardíaca. Vámonos con dos ideas claves. La primera idea es el concepto clave de insuficiencia cardíaca, que podemos definirlo tal y como viene escrito ahí. Fracaso total o parcial de la función del corazón a la hora de distribuir sangre hacia el sistema, ya sea el pulmonar o ya sea la circulación pulmonar, perdón, en caso que estaríamos hablando de insuficiencia cardíaca derecha o sistémica insuficiencia cardíaca izquierda, en una adecuada cantidad o tiempo, es decir, no puede distribuir la sangre o en suficiente cantidad o en el tiempo que se espera. Lo tenemos aquí, la definición. Ahora la siguiente idea clave relaciona estos dos conceptos. La frecuencia, que es el número de bombeos que hace el corazón por unidad de tiempo, es decir, el tiempo está reflejado aquí por el volumen sistólico, que es la cantidad de sangre o el volumen de sangre que el corazón es capaz de eyectar por cada bombeo. Esos dos multiplicados nos da el gasto cardíaco. Y además vamos a a añadir un concepto que es el de fracción de eyección, que es el volumen que se eyecta dividido entre el volumen que había en la precarga o el volumen telediastólico. Es decir, el volumen que sale dividido entre el volumen que había. Bien, si la fracción de eyección es igual al 100%, quiere decir que todo lo que llegó, todo se ha bombeado. Eso sería un rendimiento prácticamente perfecto, ¿vale? Si la fracción de eyección es menor de 50 es cuando decimos que el gasto cardíaco no está siendo adecuado. Podemos decir que está el sujeto o el paciente en insuficiencia cardíaca y además con casi toda probabilidad manifestará una serie de síntomas que podemos estudiar en la clínica. Vale, fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. En 3 pasitos se lee tal que así. En primer lugar, hay un fracaso del corazón que va a inducir una respuesta de compensación por parte del cuerpo humano hasta que esta compensación falla, y entonces cuando tenemos la fase clínica. Vamos a ver en un mapa conceptual cómo encajamos estas cositas. Baja el volumen de eyección. Si baja el volumen de eyección, entendemos que la distribución de la sangre es menos efectiva. Si la distribución de la sangre, que es la que aporta el oxígeno, es menos efectiva, los tejidos van a recibir un peor aporte de oxígeno. Es decir, traducido al idioma técnico, una hipoperfusión periférica. ¿Qué puede ocurrir también? Que si hay un defecto en el bombeo, tenemos un acúmulo retrógrado. Es decir, como todo lo que me llega no soy capaz de expulsarlo en la cantidad adecuada, lo que me va llegando por atrás va generando un atasco, podríamos decirlo, como una caravana en el puente Carranza. Pues aquí lo tenemos. ¿Qué va a generar esto? Pues en la circulación pulmonar, una congestión pulmonar, un edema con posible edema agudo de pulmón, y en la circulación sistémica vamos a tener también una congestión sistémica que nos puede llegar a dar por esta vía edema y veremos luego lo de la resistencia periférica. Nos quedamos con edemas. Bien, todo esto pone en marcha un mecanismo de compensación que se puede dividir en dos vertientes. Una vertiente intrínseca, que va a consistir en que el propio corazón regula su propio defecto. Cuanta más sangre llega, con más violencia va a bombearse y eso va a generar un superdesarrollo del miocito cardíaco, del miocardio, vaya, y tenemos una hipertrofia si esto se mantiene en el tiempo, una hipertrofia que puede dar problemas, ya la veremos en vídeos siguientes. Y también tenemos una vertiente de compensación extrínseca que consiste en la puesta en marcha del sistema nervioso simpático eminentemente, y además del sistema renina-angiotensina-aldosterona junto a la liberación de vasopresina que veremos en la última diapositiva.
Sobre todo los tres, pero sobre todo el sistema nervioso simpático va a llevar a cabo una vasoconstricción en el cuerpo, en el body, que van a intentar nuevamente llevar esa compensación. Van a intentar lograr esa compensación mediante redistribución del flujo, un aumento de la volemia, es decir, más volumen de sangre para que pueda llegar a más sitios, y metabolismo anaeróbico para un consumo moderado o consumo, sí, austero, podríamos decir, recortes en el consumo de oxígeno. ¿Vale? Esto mantenido en el tiempo, ¿qué es lo que pasa? Un aumento de la volemia y una retención de líquidos por parte de los distintos sistemas, vasopresina y aldosterona, pues nos puede llegar a causar aparición de edemas. Vamos a ver la compensación por el sistema nervioso simpático, cómo actúa. Actúa a dos niveles, uno en el corazón, aumentando su contractilidad, por lo tanto aumenta el volumen que es capaz de eyectar por cada bombeo, y también aumenta su frecuencia o el ritmo cardíaco. Estas dos cositas en conjunto, como hemos visto en la primera diapositiva, aumentan el gasto cardíaco y tratan de mejorar el rendimiento del corazón. Sobre los vasos periféricos vamos a tener dos acciones o dos dianas, uno es las arterias y otro es la vena. Y en las arterias vamos a tener dos acciones ahora sí. Uno es el incremento de resistencias periféricas, como vimos en la esquinita inferior derecha, antes en el esquema anterior, y otro es una vasoconstricción selectiva. ¿Qué quiere decir esto? Una resistencia periférica, cuanto más resistencia periférica nos encontremos, va a haber un aumento de la presión, y la vasoconstricción selectiva va a hacer que el oxígeno o la distribución o el aporte de oxígeno llegue a los órganos importantes, que son eminentemente cerebro sobre todo y corazón. En las venas vamos a tener un aumento del tono venoso con la intención de que vuelva más rápido, que se recoja más rápido, acelerar la circulación. Es decir, saco rápido el CO2 de aquí, agilizo esto un poco para que pueda entrar rapidísimamente el oxígeno, y además llevo más cantidad de sangre en menos tiempo al ventrículo derecho para que esta sangre se oxigene, llegue cuanto antes y en más volumen al ventrículo izquierdo para que haya un mayor aporte de oxígeno. Bien, vamos a ver ahora la compensación por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en la que van a participar 4 órganos: riñón, hígado, pulmones y cerebro. El riñón tiene una estructura llamada mácula que detecta las bajadas de presión, y la insuficiencia cardíaca tenemos una bajada de presión y sobre todo una bajada de perfusión, como habíamos visto aquí aquí estaba antes en el esquema. Esa bajada de perfusión también la detecta el riñón. Una bajada de perfusión renal la detecta la mácula, y lo que hace es informar y liberar renina. Esta renina viaja al torrente circulatorio hasta que se encuentra con una sustancia generada por el hígado llamada angiotensinógeno. La renina, el efecto que tiene en el angiotensinógeno, es crear angiotensina 1. Esta angiotensina 1 no sirve para nada todavía, pero se va a liberar al torrente circulatorio hasta encontrarse con una sustancia generada por el pulmón llamado ECA, una enzima convertidora de angiotensina, que va a convertir la angiotensina 1 en su forma activa, que es la angiotensina 2. Es importante esto porque aquí esta ECA es diana de un rango de fármacos llamados IECA, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina en tratamientos hipertensivos. La angiotensina 2 va a tener dos dianas, una es el cerebro y otra es la glándula suprarrenal. Bien, vamos a ver la acción que tiene en el cerebro, que es estimular la neurohipófisis para que ésta a su vez secrete vasopresina hormona antidiurética, que va a tener su efecto en el túbulo colector. Sé que voy rápido, si no retrocede o me pone en cámara lenta o lo que sea. Va a tener su efecto en el túbulo colector, aumentando el número de acuaporinas y así consiguiendo retener agua y sodio. Mientras que la angiotensina 2 también va a tener un efecto en la glándula suprarrenal, generando o estimulando la liberación de aldosterona, que como bien he sabido por fisiología, hace retener sodio al organismo.
Esto es el sistema renina-angiotensina-aldosterona y aquí os dejo el esquema ya hecho. Aquí una anotación que la angiotensina 2 contribuye a la formación de noradrenalina o a la liberación de noradrenalina, que es un simpático mimético y por lo tanto va a estimular la vasoconstricción y además la síntesis de renina. Nada más. Esto ha sido todo. Espero que se haya quedado claro y nos vemos en el siguiente, que no tardará mucho. Hasta luego. Adiós.